Jesús nos dice en Mateo 7:24, por lo tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Además, en Lucas 6:48 nos complementa respecto a quien le oye y hace lo que dice. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso su base sobre la roca. Luego sigue, pero el que me oye y no hace lo que digo se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Los invito a meditar en la palabra y a establecer cómo ella puede ayudarte a edificar tu vida personal y profesional. Un saludo muy especial al ingeniero Fernando Silva y a sus estudiantes de introducción a la ingeniería civil del año 2020. Hoy me corresponde hablarles sobre el área de la geotecnia en la ingeniería civil. Mi nombre es Rodrigo Hernández, soy docente del programa de ingeniería civil, trabajo en el área de la geotecnia junto con mi compañero Carlos Medina. Hoy me corresponde hablarles sobre el área de la geotecnia. Los invito a ingresar en esta dirección a la página web de los cursos que yo ofrezco en el programa de ingeniería civil. Van a encontrar allí información de los cursos de Geotecnia 2 y de Geotecnia 3. Al tiempo también van a poder conseguir allí la presentación de esta a la materia Introducción a la Ingeniería Civil y los videos relacionados. La geotecnia es la ciencia dedicada a la investigación, estudio y solución de problemas que surgen como resultado de la interacción entre la geología, las obras y la actividad del hombre, así como a la predicción y desarrollo de medidas para la prevención o remediación de peligros geológicos. Se aplica en las siguientes ramas. En la rama de las estructuras, se aplica en el diseño de las fundaciones de edificios y las fundaciones de puentes. En la rama de hidráulica, en el diseño de obras como presas, reservorios de almacenamiento, túneles, etc. En la rama sanitaria, en el diseño de redes de alcantarillado, redes de agua lluvia, diseño de plantas de tratamiento, diseño de relleno sanitario, etc. En la rama de las carreteras, de las vías, se aplica en el estudio geotécnico del suelo y en general de toda el área donde se pretende construir la carretera. Es necesario aplicar en el estudio de estabilidad de taludes, en el estudio de la compactación de los suelos, etc. Y en la rama del medio ambiente, la geotecnia nos puede permitir estudios para conocer el grado de contaminación del subsuelo, el grado de permeabilidad de los estratos para conocer la velocidad de difusión de los contaminantes, etc. Independiente del tipo de proyecto que estemos enfrentando, independiente del tipo de aplicación,
resulta importante conocer las características de los depósitos sobre los cuales vamos a intervenir. Y es así como surge la investigación del sitio o exploración del subsuelo. Ello se puede realizar con ayuda de apiques, sondeos y en algunos casos con ayuda de la geofísica. Es necesario tener información previa que nos permita proyectar los tipos de suelo que se pueden encontrar durante la exploración. Es allí importante tener información como estudios generales de suelos o los mismos estudios de estructuras, edificaciones que se encuentren cerca del sitio donde se pretende construir. Lo que sí es importante tener presente es que esa información es de carácter preliminar y nunca se debe tomar como información para presentar una solución geotécnica del terreno. La investigación o exploración del subsuelo puede planificarse siguiendo las siguientes etapas. Una que tiene que ver con la exploración directa en el sitio, donde realizamos toma de muestras y ensayos en el campo. Otra etapa en donde vamos al laboratorio y realizamos unos ensayos. Y finalmente, una etapa en donde se elaboran los informes, donde se plantea la solución al problema que se está enfrentando. Los apiques son excavaciones que se realizan a cielo abierto, que pueden tener un ancho entre 1 y 2 metros y profundidades que van de 2 a 4 metros. Esto va a depender, por supuesto, de las características de los suelos en los que estamos trabajando. En el caso de suelos finos, arcillas, es posible alcanzar esas profundidades sin tener ayuda de elementos de contención. Sin embargo, en el caso de materiales granulares, es posible que sea necesario entonces el uso de elementos de contención para alcanzar ese tipo de profundidades. Por otra parte, los sondeos hacen referencia a perforaciones de diámetro reducido, del orden de los 10 centímetros, y profundidades que pueden ir hasta los 30 metros, en donde se introduce una sonda para tomar muestras o para realizar algunos ensayos sobre los depósitos. En el caso de los apiques, representa una ventaja el hecho de que la persona pueda ingresar dentro de la excavación, hacer registro de la estratigrafía, además de tomar directamente las muestras que van a ser utilizadas luego en el laboratorio para realizar ensayos de clasificación o ensayos para poder establecer la resistencia del suelo. Pero por supuesto tiene la desventaja que no podemos avanzar mucho en profundidad sin el uso de estructuras de contención, es decir, estructuras que nos ayuden en la estabilidad de las paredes de la excavación. Y este tipo de excavación es posible en materiales finos, en materiales que presentan cohesión. En materiales granulares no vamos a poder realizar ese tipo de excavaciones.
En el caso de los sondeos, se perfora y se introduce unos dispositivos que pueden ser de pared delgada para tomas de muestras que nosotros consideramos inalteradas, o tubos de pared gruesa en donde el dispositivo nos ayuda a tomar muestras y, por otra parte, nos ayuda en realizar algún tipo de ensayo para establecer la resistencia de los depósitos. En el caso de los materiales granulares, es necesario que los dispositivos tengan un muestreador con rejilla o canastilla que ayuda a garantizar de que el material se quede en el interior del dispositivo. Esto en el caso de los materiales granulares. Pero por supuesto el hecho de que los dispositivos sean de pared gruesa, es decir, estamos hablando de un grosor importante en el dispositivo, eso nos lleva a que las muestras que sean tomadas no podamos considerarlas como inalteradas, y en este caso son consideradas como muestras alteradas, sobre todo desde el punto de vista de la medición de resistencia luego con esas muestras en el laboratorio. De ahí la importancia, en el caso de los suelos cohesivos, del uso de dispositivos de pared delgada, de tal manera que la afectación durante la introducción del dispositivo dentro del terreno no altere sustancialmente las características de las muestras, y podamos luego, con ayuda de esas muestras, establecer parámetros para la determinación de la resistencia del suelo. Cuando realizamos la exploración del subsuelo, la idea es que a través de los apiques o a través de los sondeos se tomen muestras a diferentes profundidades, y que luego, al realizar ensayos, logremos establecer cuáles son las características de los depósitos que hacen parte de la zona donde vamos a intervenir o realizar los trabajos. Y en la geotecnia vamos a aplicar un sistema de clasificación que nos permite establecer si estamos hablando de arcilla, si estamos hablando de limos, si estamos hablando de arenas, y la idea es que finalmente esas perforaciones y esas muestras nos permitan describir el perfil completo del suelo con el que estamos trabajando o sobre el cual vamos a intervenir. Este trabajo lo debemos realizar independiente del tipo de actividad, ya sea si vamos a construir una edificación, ya si vamos a construir una vía, si vamos a trabajar con el suelo como material de construcción, es decir, si los depósitos se van a convertir en unas canteras para extraer material. Esta información resulta importante en la toma de decisiones. Por eso es el punto de partida. Antes de plantear cualquier solución, tenemos que entrar en el campo de la exploración, en el campo del estudio de los depósitos de suelos. Por supuesto, para poder determinar todas las características de los depósitos es necesario ir al laboratorio y realizar ensayos sobre cada una de las muestras tomadas en las diferentes profundidades, para luego ya tener las características que nos van a ayudar a plantear la solución al problema que estemos trabajando, ya sea el de analizar el suelo para la construcción de una vía, para la construcción de una edificación, una presa, de cualquier tipo de estructura. Y por supuesto, las profundidades asociadas en la exploración van a depender del tipo de aplicación que estemos trabajando. Cada uno de esos aspectos serán detallados
más adelante en los cursos de Geotecnia 1, Geotecnia 2 y Geotecnia 3 del programa de Ingeniería Civil. Resumiendo lo que hasta ahora hemos hablado, podemos decir que en su trabajo práctico el ingeniero civil ha de enfrentarse con muy diversos e importantes problemas planteados por el terreno. Podemos hablar de 3 grupos principales de los cuales vamos a entrar a describir más adelante. El primero es el terreno como elemento de cimentación para soportar estructuras. El segundo, la construcción de estructuras de retención, el análisis de la estabilidad de la masa de suelo, sostenimiento del suelo en excavaciones, cavidades subterráneas, etc. Y el tercero, el suelo como material de construcción. Pero independiente de qué grupo estemos analizando, tenemos que iniciar el proceso con el estudio de las características de los depósitos de suelo sobre los cuales vamos a intervenir. Y es aquí donde es importante hacernos unas preguntas según lo que hemos hablado. Y es, ¿en qué zonas del área que vamos a intervenir podemos realizar apiques? ¿En qué áreas será necesario realizar perforaciones? Preguntas como el número de apiques, el número de perforaciones. Preguntas como profundidad de los apiques, profundidad de las perforaciones. Las muestras que vamos a tomar, a qué profundidad vamos a tomar esas muestras. Qué ensayos podemos realizar en el campo y qué ensayos vamos a realizar en el laboratorio. Y para lograr programar la exploración del subsuelo, les comenté que era importante la información previa recogida de la zona bajo estudio. Y es aquí donde los estudios generales de suelo, donde los estudios realizados a estructuras que se encuentren cerca al sitio donde estoy realizando o voy a realizar el estudio, podamos sacar información de esos documentos para lograr establecer unas respuestas a las preguntas planteadas y de esa manera organizar mejor el trabajo de exploración. Por supuesto, es importante también tener presente las características del proyecto que voy a adelantar. Si voy a construir en este lote, por ejemplo, otras torres de edificaciones, entonces, por supuesto, las perforaciones se van a localizar justo en el área donde van a construirse esas torres, pero es importante tener presente que no toda el área de proyecto está afectada por las mismas cargas. Vamos a tener, por ejemplo, zonas intermedias, zonas de vías, zona de parqueaderos, parques, etcétera. Y en esas zonas donde estamos enfrentando cargas más livianas, podemos plantear entonces la realización de apiques. En la medida en que al terreno se va a someter a cargas mucho más elevadas, de seguro vamos a tener que explorar a mayor profundidad para poder garantizar la estabilidad de las estructuras. Mientras que en las zonas donde estemos enfrentando cargas livianas, debido a parqueaderos, debido a vías, será suficiente realizar la toma de muestra con ayuda de los apiques, las perforaciones o excavaciones a cielo abierto.
Entonces, de esta manera, damos por finalizada la primera parte, que tiene que ver con la exploración del subsuelo. Ahora vamos a entrar en detalle a las aplicaciones dentro del marco de los tres grupos que hemos denominado: el terreno como elemento de cimentación, el terreno en la construcción de estructuras de retención y análisis de estabilidad, por ejemplo, en excavaciones, y el suelo como material de construcción. Iniciemos con el suelo como elemento de cimentación. Toda estructura se apoya en el suelo mediante una cimentación, cuya misión es transmitir las cargas al suelo, evitando grandes deformaciones o asentamientos y evitando que el terreno de fundación falle por resistencia al corte. Se pueden considerar dos casos extremos, según la profundidad de apoyo sea superficial o sea profunda. Pero no solo debemos concentrar la mirada o la atención en la estructura que vamos a construir, sino que también debemos tener presente las características de los edificios o estructuras que se encuentran cerca a la que se va a construir. Es decir, que la cimentación debe garantizar la estabilidad no solo de la obra nueva, sino que también debe garantizar la estabilidad de las obras existentes. La solución de tipo superficial se utiliza para cimentar cuando el estrato resistente de terreno se encuentra en las proximidades de la superficie. Una vez tomada la decisión de cimentar superficialmente, el ingeniero ha de responder a preguntas como: ¿cuál ha de ser la profundidad de cimentación de la estructura? En la propuesta superficial se dice que es superficial cuando la relación entre D y B es menor a 4, siendo D la profundidad de apoyo y B la menor dimensión en planta del cimiento. La solución puede ser a través de losas de cimentación también, es decir, la estructura se apoya completamente en un solo elemento estructural que se denomina losa de cimentación. Otro tipo de preguntas que se deben responder son las siguientes. Hay que prever estructuras de retención o contención para proteger las excavaciones de la construcción, es decir, para poder avanzar hasta la profundidad de apoyo. Es necesario evaluar la estabilidad de las paredes de las excavaciones realizadas. En los casos donde existe nivel freático en el terreno, será necesario disminuir el nivel de estos para excavar y construir en condiciones secas, y en caso que sea así, debe indicarse el método a emplear. Por otra parte, siempre es necesario hacerse la pregunta sobre los posibles daños en edificios o edificaciones o estructuras aledañas. Y por otra parte, identificar o calcular los asentamientos totales que va a experimentar la estructura al final de su construcción y puesta al servicio, e indicar la magnitud de estos asentamientos uniformes o diferenciales. Por otra parte está la cimentación de tipo profunda, cuando el estrato resistente está a mayor profundidad,
se recurre a unos elementos verticales resistentes que trasladan las cargas de la estructura directamente a la estructura del suelo. Estos elementos estructurales se denominan pilotes y trabajan conformando grupos. Al elemento que agrupa a un determinado número de pilotes se le denomina dado o cabezal. Una vez tomada la decisión de cimentar profundamente, el ingeniero debe responder a preguntas como las siguientes. ¿Cuál será el material de construcción del pilote? Vamos a trabajar dos formas principales de instalar los pilotes en el suelo. Una que son los hincados, en donde el material puede ser madera, acero o concreto. Y el otro tipo son los perforados y fundidos en el sitio, que van a ser de concreto reforzado. Tenemos que responder preguntas como ¿cuál será la carga máxima admisible por pilote? ¿Cuál será el número de pilotes y su separación? ¿Cuál debe ser el método de colocación a utilizarse? ¿Y cuál es la secuencia óptima en la colocación de los pilotes? ¿Tendrá, en el caso de los pilotes hincados, alguna influencia sobre estructuras adyacentes o aledañas? El sistema de pilotes preexcavados y fundidos en el sitio consiste en realizar una perforación con una profundidad igual a la longitud del pilote, para luego colocar el refuerzo y realizar la fundida en concreto. Por otra parte, los pilotes hincados se requiere de un elemento prefabricado de madera, acero o de concreto que es impactado por un martillo y se hace penetrar mediante golpes en el interior del terreno. Por supuesto, una de las mayores desventajas del procedimiento hincado hace referencia a los altos niveles de ruido y las vibraciones que pueden generar efectos sobre estructuras cercanas. Hasta aquí la primera parte de esta charla. A continuación, el docente les plantearán algunas preguntas y ustedes, con ayuda del video, van a responderlas. Les recomiendo ver nuevamente el video y luego pasamos a la segunda parte, en donde vamos a tratar el tema o las aplicaciones relacionadas con la estabilidad de taludes y las estructuras de contención. Y finalmente vamos a trabajar la aplicación del suelo como material de construcción.